Perdón, arrancamos ya el seminario, disculpad. Buen día a todos, mi nombre es Javier Rubio y formo parte del equipo de marketing del Sevier España. Hoy nos encontramos aquí para celebrar el tercer capítulo de nuestra serie Juntos, seminarios a los que ponen voz expertos que abordan los efectos del cambio climático en nuestra salud. En los dos primeros capítulos hablábamos de las enfermedades respiratorias e hicimos una aproximación al cambio climático y su relación con nuestro organismo. Hoy vamos a centrarnos en las enfermedades infecciosas. Como sabéis, el cambio climático está provocando variaciones en el clima, la temperatura, la humedad y los patrones de lluvia. Estas alteraciones están creando condiciones más favorables para la propagación de enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla. Para todos los espectadores de hoy y en especial para los estudiantes de Ciencias de la Salud, el seminario es una oportunidad para aprender sobre los últimos avances en la investigación sobre los efectos del cambio climático en las enfermedades infecciosas. Al comprender cómo está alterando la distribución y el impacto de esta dolencia, los estudiantes podrán estar mejor preparados para enfrentar los desafíos presentes y futuros que plantea este importante problema. En este encuentro vamos a contar con la participación de dos expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de México. En primer lugar, tendremos el privilegio de contar con el doctor Luis Adrián Rendón, su director de estudio de pregrado, y en segundo lugar con el doctor Adrián Camacho Ortiz, jefe del Servicio de Infectología. Antes de dar paso a nuestros expertos, me gustaría agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible este encuentro. Agradecemos muy especialmente a la Universidad Autónoma de Nuevo León todo su apoyo y esfuerzos, con mención especial al Grupo de Investigación y Prevención de Enfermedades Infectocontagiosas y a BRID, a Fernando Alcorta, Berenice Soto y José Francisco Martínez. Y también quiero agradeceros a todos vosotros, a los que estáis en directo allí en el auditorio y a los que nos siguen en directo, porque el de hoy es un tema muy importante por el interés que mostráis, por estar aquí en directo y porque ahora, sin duda alguna, este es un tema que va a marcar el devenir sanitario de los próximos años. Ahora sí, os damos la bienvenida a nuestro seminario y simplemente recordaros antes de dar pie al doctor Rendón que podéis formular preguntas a los expertos al finalizar el encuentro, vehicularlas por favor por el chat, si lo hacéis online, por el chat de preguntas y respuestas que tenemos abierto en Zoom y si no en directo a través del propio auditorio cuando terminemos el encuentro. Vale, pues muchísimas gracias, doctor Rendón, son todos suyos. Muchas gracias y buenos días a todos. Un saludo a nuestros amigos hispanoparlantes de España y del resto de Latinoamérica y un agradecimiento y felicitación especial a Ale, Isa y a Francisco por esta iniciativa que nos permite estar juntos el día de hoy, hablando, como ya se comentó, de un tema que seguramente va a ser cada vez más y más relevante. Bueno, ya me presentaron. Yo en particular, en este bloque que me toca, voy a tomar el tema del caso de la coccidioidomicosis y más adelante veremos por qué. Aquí el problema va a ser por dónde empiezo con toda esta temática de esto que tenemos. Pues vamos a tratar de aclarar qué es el cambio climático, aunque seguramente todos tenemos una idea de qué es esto, sí es importante enfatizar algunos puntos. El cambio climático a lo que se refiere es a un cambio en la estacionalidad de lo que tradicionalmente consideramos como las 4 estaciones, que se han movido en cuánto duran, cuándo empiezan y la intensidad. Puede ser más frío o más caliente. Eso es realmente lo que implica el cambio climático. Esto históricamente en la historia de la humanidad ha ocurrido. Desde épocas muy antiguas, antes de que existiéramos nosotros, cuando empezó la vida, se generó precisamente debido a cambios climáticos. Lo que ha pasado últimamente es que esto se ha acelerado y muchos de los cambios climáticos ya no son un efecto de la naturaleza, sino es un efecto de las actividades del ser humano. Definitivamente, cuando hablamos de cambio climático, todos pensamos en calentamiento, sobrecalentamiento del mundo, van de la mano, que es lo que estamos viviendo en este momento, es uno de los propulsores del cambio climático. En esta gráfica lo que podemos ver es, ustedes pueden ver en el eje horizontal, cómo a medida que van avanzando los años, se ha ido incrementando el cambio climático. Aquí se ve muy aparatoso, realmente son poquitos grados lo que ha subido la temperatura, pero un grado a nivel global implica muchísimo en los ecosistemas. Entonces, realmente aquí lo importante ver es la tendencia que sigue, que cada vez vamos más para arriba y que en los últimos años se ha acelerado este cambio climático. Esto debería tener sonido. Lo que ustedes ven en azul es lo más frío, lo que ven en amarillo es lo más caliente, y lo más rojo es lo extremadamente caliente que ha pasado a lo largo de los años, y así es como estamos en la actualidad y como se predice que vamos a estar en un futuro al respecto. Si quieres, está bien así, déjalo. Continúa.
¿Por qué ocurre todo esto? La Tierra está cubierta por la atmósfera y la atmósfera es una estructura que está formada por gases. Esos gases permiten que la radiación del Sol pase de una manera controlada. Es como un filtro que regula qué tanto debe pasar para que se mantengan los ecosistemas. Cuando ese filtro está alterado, porque tiene más gases de lo habitual o alguno de esos gases no existe en su totalidad, pues va a haber el famoso efecto invernadero. Los gases se retienen el calor y luego lo dispersan. La mayor parte de las veces lo dispersan hacia afuera, pero cuando empiezan a retener gas de más, dispersan hacia afuera y también hacia adentro. Eso contribuye a que haya calentamiento. La famosa capa de ozono, cuando se destruye, pues permite que más rayos pasen y que se filtren, y eso también contribuye al calentamiento. Entonces, todo esto está siendo propiciado por estos gases que ven aquí, que llamamos los greenhouse gases. Cualquiera de ellos que esté alterado, en mayor o menor medida, va a provocar alteraciones en la regulación de la temperatura de la Tierra. Y ahorita el que está ocasionando más problemas es el CO2 y el metano. Y la fuente principal del CO2, pues somos los seres humanos, en la manera como vivimos, respiramos y producimos CO2, pero aparte todo lo que usamos para vivir, el uso de combustibles, está generando CO2 y esto contribuye. Entonces, si se fijan, la contaminación, pues va de la mano del cambio climático, porque producimos más gases que pasan a formar parte de la atmósfera que no deberían estar ahí. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque ese cambio en el clima tiene implicaciones muy serias. Son cambios, algunos de ellos irreversibles, ya están ocurriendo. Tenemos ya imágenes muy claras de cómo se está elevando el nivel de los mares. Esto secundario a que se están derritiendo glaciares en diferentes partes del mundo, y eso va también en la translocación de los ecosistemas. O sea, los sitios que ecológicamente tenían alguna flora y una fauna empiezan a cambiar porque está cambiando su geografía. Tenemos más incendios, más sequías, más problemas climatológicos. Acabamos de tener un problema serio en Acapulco. Y todo esto, el principal causante es el ser humano, el uso de combustibles derivados de fósiles que producen CO2 y otros gases. En esta gráfica ya empezamos a hablar de la relación con infecciones respiratorias. Aquí lo que tratamos de ver es esta línea horizontal, es el promedio de temperaturas de 1800 al 2020, y lo que se ve en la línea naranja es cómo últimamente ha crecido mucho y empezamos a ver que esto puede tener relación, se empieza a estudiar que tiene relación con enfermedades. O sea, el calentamiento global está ocurriendo, cada vez está más acelerado y son múltiples los factores. Aquí vemos cómo el cambio climático del 2011 comparado contra lo que ocurría en 1956 al 76, entre más rojo ha ido cambiando, se ha puesto el mayor cambio de color, y en algunos lugares el cambio ha sido hasta 4 grados centígrados. O sea, el promedio del calentamiento global es 1 grado centígrado, pero hay regiones donde es más marcado. Y aquí podemos resumir actividades que generan el cambio climático, contaminación, todas ellas, relacionadas con diversas actividades industriales, agropecuarias, el modo de vida común y corriente, todo implica, y tiene repercusiones en varios aspectos. El clima ahora es más extremoso. Si yo vivo en una región donde ya no hay agua o hace mucho calor o ya no hay alimentos, pues me voy a mover. Los animales, flora, fauna, va a cambiar en los sitios donde cambió la ecología. Hay sobrecalentamiento, como ya mencionamos, y también esto va en relación con la cantidad y la calidad del agua que vamos a tener disponible. Entonces, aquí lo que podemos ver es que sí realmente estamos teniendo más producción de CO2, más producción de metano, y esto está directamente relacionado con el incremento de la temperatura. Esta gráfica nos compara, casi son 60 años de diferencia, 1941 al 2004, la misma región, cómo teníamos glaciares aquí y cómo ahorita quién sabe cómo estará 20 años después, pero en el 2004, al principio del 2000, esto ya estaba ocurriendo. O sea que no es un fenómeno nuevo, sino que ha ido pasando paulatinamente, pero se ha acelerado en los últimos años. Y entonces el concepto que nos debe quedar claro en este momento es que el cambio de clima sí afecta la salud del planeta, pero también afecta la salud de los seres humanos, directa o indirectamente. La salud humana está afectada por el cambio climático. Por lo tanto, debemos conocer a futuro, tratar de predecir qué es lo que va a pasar y estar preparados para atacarlo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos contaminación? Se producen más gases de lo que no queremos, que van a formar parte de la atmósfera. Esto va a ocasionar cambios del clima, tormentas, sequías, inundaciones, lluvias en lugares donde no había, se elevan los niveles del mar, hay mucho calor, el agua fresca va a empezar a escasear y tenemos afección en la biodiversidad de los ecosistemas y también tenemos un impacto social, como ahorita mencionamos. Todo esto, a final de cuentas, va a alterar la salud humana.
la salud respiratoria en particular, enfermedades crónicas, las alergias, y aquí entramos en las infecciones respiratorias, pero también hay una afección más extensa en lo no respiratorio, que creo que fue lo que comentaron, se había manejado en simposios previos. Entonces, el cambio climático debemos entender que altera la incidencia, severidad y la distribución geográfica de ciertas infecciones respiratorias. Y aquí les pongo algún ejemplo de ellas: influenza aviar, coccidioidomicosis, aspergilosis, hantavirus y tularemia. Este es un ejemplo de influenza aviar. Aquí vemos cómo la temperatura fue elevándose progresivamente y la correlación que tiene con mayor número de casos y mayor número de muertes en los últimos años. O sea, ya se están empezando a documentar de manera más científica todo lo que antes era observacional. Y dependiendo que sea el factor que más altere, son las diferentes enfermedades que podemos tener. No voy a hablar de cada una de ellas porque son infinidad, pero podemos enfocarnos en lo que nos toca el día de hoy, coccidioidomicosis, pero esto seguramente va a aplicar para otros hongos que ya existen u hongos que todavía no consideramos como patógenos. Y yendo hacia la coccidioidomicosis, esta es la distribución geográfica característica en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, norte de México. O sea, aquí nosotros en Monterrey somos una zona endémica para coccidioidomicosis, pero en los últimos años también ya se ha visto que regiones donde antes no se documentaba, Brasil, Argentina, empieza a haber coccidioidomicosis. Esto es algo que pasó en Argentina del 2010 al 2011, perdón, en California, un incremento muy marcado del número de casos de coccidioidomicosis. Históricamente sabíamos y asociábamos, decíamos, después de una temporada de lluvia va a haber coccidioidomicosis, y lo veíamos aquí en Monterrey. Pero vamos a tratar de explicar qué es esto, la famosa cocci, como le decimos de cariño a la enfermedad. Es una enfermedad causada por un hongo que tiene dos variantes, Coccidioides simitis fue la más conocida y tenemos otra que es la Posadas, que tienen preferencia por distribución geográfica, que probablemente también eso vaya a tener que cambiar. Este hongo es un hongo dimórfico, que significa que tiene una forma fuera del ser humano, que son las artrosporas, y tiene una forma dentro del ser humano, que son las esférulas muy características, que se tiñen principalmente con tinciones de plata, pero no exclusivamente. Es un hongo difícil de diagnosticar realmente. La manera como se adquiere la infección no se transmite de persona a persona. El hongo vive en el suelo, en zonas desérticas. La persona lo inhala, afecta principalmente el pulmón. Es más común en estas zonas, como vemos aquí en Estados Unidos, es donde más se ha estudiado, pero este hongo, al estar en el suelo, puede afectar a roedores. Estos roedores pueden llevar el hongo a otros territorios al moverse. No lo van a transmitir a otros animales, pero sí lo pueden llevar de una zona a la otra. Y cuando el suelo se mueve, es cuando entonces la persona puede inhalar el hongo y contagiarse. En la historia natural de la coccidioidomicosis, entonces empezamos con la exposición. En zonas donde hay polvo, se mueve polvo, que ahí vive el hongo, lo inhalamos, llega al pulmón. Y la historia natural se parece mucho a la de la tuberculosis. Tenemos una fase de primera infección que habitualmente es autolimitada, muchas veces no se diagnostica, queda un periodo de latencia en que hay inmunidad de memoria y donde diagnosticamos la mayor parte de los casos acá en la reactivación por la afección pulmonar. En esta etapa de primera infección puede estar afectado el pulmón, también la pleura, o puede haber manifestaciones de autoinmunidad. Aquí tenemos un paciente con eritema nodoso y es cuando se forman los anticuerpos. Ya en la fase de reactivación es cuando podemos identificar el hongo y lo podemos identificar en las secreciones, en los tejidos o a través de cultivos, viendo la artrospora característica. El cuadro clínico se caracteriza por una forma crónica muy insidiosa, tos irritativa productiva, fiebre continua, pérdida de peso, hemoptisis, y no es nada raro que los pacientes tengan afección extrapulmonar, sistema nervioso central, la piel, las meninges. Y las lesiones, si se fijan, se parecen mucho, tanto el cuadro clínico como la afección radiológica, a la tuberculosis. Para nosotros, siempre que buscamos tuberculosis, vamos buscando el diferencial de coccidioidomicosis, somos solo endémica para las dos. Entonces, resumiendo lo que habíamos mencionado previamente, el clima, ¿cómo afecta a la coccidioidomicosis? Tenemos varios componentes que pueden interactuar: temperaturas altas, mucha lluvia, viento. Todas ellas van a propiciar de una u otra manera que el hongo permanezca vivo en el suelo o que el hongo se disperse una vez que ya está seco el suelo. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo movemos el suelo? Cuando llegamos ahí a construir, de paseo, nos metemos a un hiking en alguna parte donde está el hongo en el suelo, los mismos animales al escarbar buscando comida lo pueden sacar. Y además, esto va a tener mucho que ver con el estado socioeconómico. Hay enfermedades en las que es más frecuente que los pacientes puedan tener manifestaciones crónicas. La más conocida es diabetes. Nuestra raza, también la hispana, se supone que tiene más predisposición, al igual que la raza negra. Esta gráfica demuestra de manera científica las asociaciones que hemos mencionado y que antes eran leyenda urbana. Aquí vemos el número de casos
cómo ven cómo se incrementa y la relación que tiene con entre más calor, menos lluvia, menos humedad. Todo esto contribuye a que se disparen el número de casos. Aquí lo estamos viendo nuevamente en cuanto a temperatura, correlación con temperatura. Entre más temperaturas, el promedio de temperatura fuera más alto, pudiéramos tener picos de coccidiosis de micosis, brotes de coxi. Y lo importante es que vemos que preceden casi todas ellas a una época en la que no había coxi. O sea, tiene altas y bajas. Y ese es el ciclo normal, porque el hongo tiene que vivir en el suelo, necesita condiciones para vivir en el suelo. Luego, cuando el suelo se seca de humedad, cuando el suelo se seca, necesitamos mover el suelo para que se disperse el hongo a través del aire y alguien lo pueda inhalar. Estos son más ejemplos. Aquí tenemos del lado derecho cuando es más calor, es lo del lado derecho, del lado izquierdo es menos calor, más casos cuando hay más calor. Cuando hay menos lluvia, en la época en la que ya no llueve, aquí es cuando hay más casos. Esto fue precedido por épocas en las que hubo lluvia y podemos combinar los dos factores. Si se fijan, se potencia, si tenemos las dos situaciones, el que haya más casos. Es por eso que hay regiones geográficas en donde el clima es así, se caracteriza por tener poca lluvia, mucho calor, y es lo que condiciona que ahí esté. Y el ejemplo característico es Estados Unidos, principalmente California y Arizona, pero también en Texas. Y esto que ven ustedes en lilita es la distribución de ese clima, clima seco, con poca lluvia, y coincide exactamente con la distribución de la coccidioidomicosis. ¿Qué se pronostica en base a lo que estamos viendo del calentamiento global? 2007. Entre más rojo es que se va poniendo más caliente, va cambiando, va cambiando. Es decir, que va a haber zonas más calientes en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la lluvia? Aquí es al revés. Empezamos a tener zonas, lo que es rojo es que ya no llueve, que van a tener más zonas con menos lluvia. ¿Esto qué pudiera significar? Esta es la gráfica que vimos primero, la distribución normal, la endemia de la coxi, las zonas donde habitualmente hay coxi. Esto en un futuro, ¿qué va a pasar? Que va a ir creciendo esta zona lila, la que propicia que crezca coxi, a más partes de Estados Unidos. Entonces, el esperado es que si el cambio climático sigue como está ocurriendo a la misma velocidad, eso va a cambiar. Y de la mano, si yo tengo más zonas que son propicias para que crezca coxi, pues lo esperado también es que haya nuevas zonas endémicas para coccidioidomicosis. Aquí vemos un esquema donde la relación con sequías, las franjas verdes que ustedes ven aquí son periodos de sequías muy extremas que fueron seguidas por brotes de coxi, brotes de coxi. Y esto, si se fijan, es relativamente reciente. ¿Qué otro problema podemos tener? Las tormentas de arena, las tormentas de polvo, también aquí se ha visto una asociación con esto. El cambio climático ha propiciado que tengamos más tormentas de este tipo. Y las tormentas de polvo se han asociado no solo con coccidioidomicosis, sino con algunas otras infecciones. Los hongos pueden vivir en el polvo y ahora todos ustedes han oído ahí, tenemos arena del Sahara y mi carro está lleno de arena. En algunas otras partes de la se ve más esto, pero aquí está el esquema de lo que está ocurriendo. Las corrientes de aires pueden llevar no solo contaminación, sino agentes vivos de un continente al otro. Ahorita esto todavía no es un problema muy serio, pero no podemos descartar que en un futuro sí podamos tener transmisión de continente a continente de gérmenes patógenos que nos puedan estar alterando nuestra relación. Entonces, entender que sí puede haber gérmenes que sobreviven dentro del polvo, la coxi es uno de ellos. Y si bien ahorita el aire va bien de allá para acá, ¿qué pasa con el aire que salga de aquí para otro lado? Pues vamos a movilizar la coxi. Si bien a lo mejor no a otro continente, sí a otras regiones dentro de nuestro continente. Y aquí lo que estamos viendo es lo que se espera, que vamos a tener que dibujar nuevamente los mapas donde teníamos zonas endémicas bien conocidas. ¿Se acuerdan el que vimos hace rato? Era nada más la frontera de México con Estados Unidos. Ahora ya está pintado más México, está Guatemala, Centroamérica, el norte de Sudamérica, las mismas regiones que ya habíamos visto de Brasil, de Chile, en mayor extensión. O sea que esto ha cambiado y puede ser que afecte no solo a la coccidioidomicosis. Hay reportes ya en China. China tiene una zona desértica muy grande. Blasto puede ser el mismo problema. Aquí ya está amplificado las regiones endémicas para blasto, también para isto. O sea, hay mucho más zonas. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que definitivamente la temperatura del mundo ya cambió y esto está afectando la distribución de ciertas enfermedades, en particular de la coccidioidomicosis. ¿Y qué pasa aquí en nuestro terreno, en Nuevo León? Aquí vemos el histórico, cómo la temperatura ha ido subiendo progresivamente. Cada una de estas barras que ustedes ven de color cafecito, naranjita, es que el clima subió más de lo habitual. Entonces, se fijan, en muchos años eso ha ocurrido y cada vez es más frecuente. O sea, ya lo anormal se está volviendo normal, que el clima salga de los rangos establecidos. Alguien me diría,
Oye, pero es que hemos notado que ahora el invierno ya no es tan crudo y tenemos poquita primavera y tenemos poquito otoño, como estamos viendo ahorita, y el invierno que antes duraba 2 semanas, ahora ya dura un poquito más. Bueno, sí, ahora estamos teniendo estaciones que antes no teníamos. En Monterrey antes era un mes de invierno y 11 meses de verano. Eso ha ido cambiando, pero el promedio de temperatura a lo largo del año, que es esta gráfica, es lo que ha cambiado. O sea, estamos en promedio, temperaturas arriba, en promedio anual. Y lo mismo ha ocurrido con la lluvia, cada vez menos lluvia a medida que va pasando el tiempo. Esta es una variabilidad en cada uno de los meses. Hacia arriba es que hubo de más, hacia abajo es que hubo de menos, y tenemos lluvia, perdón, calor arriba y calor arriba y lluvia abajo. Y si se fijan, pues lo que yo interpreto de esta gráfica es que las anormalidades ya es lo anormal. O sea, siempre tenemos picos hacia arriba, hacia abajo, en los extremos climáticos. Aquí si comparáramos nuestro noviembre actualmente contra noviembre de años pasados, aquí tenemos temperatura, acá tenemos lluvia, vemos también que tenemos diferencias a lo que ocurría previamente. O sea que realmente estamos viviendo ya cambios si comparamos con la historia de lo que ha pasado. Entonces, esto que sucedió en otras regiones, ¿va a suceder aquí o está sucediendo aquí? Cuando yo llegué a Monterrey, yo veía un escenario geográfico diferente. Esto es lo que ustedes pueden ver en el río Santa Catarina. ¿Quiénes de ustedes son de aquí, foráneos o locales? ¿No hay foráneos? Hay poquitos foráneos. Bueno, yo soy foráneo, yo llegué aquí en 1979 y yo no vi esto. Lo que yo vi fue esto. Este era el río Santa Catarina en aquel entonces. De hecho, estaba tan seco que había canchas de fútbol a todo lo largo del río y por temporadas ponían ferias. Hubo un tiempo en que hicieron campos del golf artificiales, una pista de carritos go-kart. Estaba tan seco que se podía usar para otras cosas. Vino un huracán, se inundó y todo cambió y desde entonces empezó a pintar de verde. Entonces, el cambio climático ya está aquí con nosotros. Y lo esperado es que si seguimos manteniendo nuestro estilo de vida, esto va a continuar igual. En Monterrey ya vivimos estos cambios, como era antes el río Santa Catarina, como está ahora. Nos queda claro que sí está en riesgo la salud humana y que debemos anticipar como médicos, como profesionales de la salud, lo que quisiéramos hacer en el futuro y promover el hacer más lento el cambio climático, y la manera probablemente más fácil es promoviendo campañas en contra de la contaminación. No les puedo pedir que dejen de respirar y produzcan CO2 porque eso sería muy difícil hacerlo. Les agradezco mucho su atención. Y vamos a pedirle al doctor, a mi tocayo Adrián Camacho, el jefe del Departamento de Infectología, su director de investigación, que siga con la presentación. Cambiar la presentación. Muy buenos días a todos bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes compartiendo algunos minutos y voy a tomar parte de la información que el doctor Rendón dio para platicar sobre algunos aspectos de procesos infecciosos que estamos viviendo y que tal vez sean tan lentos que no son vistos por el ojo humano, pero sí por el tiempo. Y veo mucha gente joven aquí que en los siguientes años van a vivir cambios epidemiológicos, cambios infecciosos, para los cuales debemos de estar en alerta. Este verano pasado fue uno de los veranos más cálidos en Europa. Ustedes seguramente vieron las noticias de estas olas de calor que hubo en Europa. Ustedes pueden ver en la parte superior cómo
los aumentos de temperatura en los últimos años han sido cada vez más constantes en la parte inferior, como esa tendencia de la gráfica a elevar la temperatura en partes de Europa donde esto era pues inusual hace 20 o 30 años. Y en el mapa, vean, en color negro se ve Europa rodeado de una ola de calor todo alrededor, lo cual impactó pues en muchos aspectos económicos, sociales, epidemiológicos, y nos vamos a enfocar en estos cambios en relación a procesos infecciosos. Vean, esa es la costa este y la costa del Golfo en Estados Unidos, y cómo el mar está retomando territorio. Progresivamente estos terrenos a lo largo de las últimas décadas han perdido terreno, y el mar, con el incremento en el oleaje, el incremento en los niveles de agua, cada vez está invadiendo más el terreno que era firme. Y esto, en algunas diapositivas vamos a ver qué impacto tiene en cuanto a procesos infecciosos. Entonces, todo tiene una relación en este triángulo de salud, donde pues, tradicionalmente hemos aprendido que está el hospedero, el patógeno y el ambiente o la forma de transmisión. Vemos cómo todos estos pequeños cambios impactan. Impacta como mencionó el doctor Rendón, la temperatura ambiental, la precipitación, el polvo, el viento, etcétera. Todo esto va a modificar lentamente varios patrones de comportamiento, tanto humano como animal, y como cambios microbiológicos, lo cual van a impactar en enfermedades que son originadas por vectores, originadas por contaminación de agua o alimentos, y por un cambio en los mecanismos de aire, que como ustedes pudieron ver, esa transmisión de aire va a incrementar la transmisión de patógenos. Este cambio climático, entonces, es una de las mayores amenazas de salud que hay en la actualidad. Esto no tiene precedentes, son cambios que estamos viendo muy rápidos en las últimas décadas, y tiene que ver con este efecto invernadero y estos ajustes de la temperatura, tanto ambiental como del mar, que impactan en el proceso de infección. Estos cambios pues, pueden ser manifestados de diversas formas. La temperatura ambiental es el más común tal vez de todos ellos, pero los cambios en relación a huracanes, a inundaciones, a cambios en temperatura del agua salada y el agua dulce, van a tener repercusión en el proceso de salud. Se creía, y hace algunas décadas todavía, cuando empezó a salir esto del cambio climático, había esta frase que decía que un mundo más cálido sería un mundo más enfermo. Y en la actualidad tal vez eso no aplique totalmente. Si retomamos lo que decía Darwin en cuanto a supervivencia, es que las especies que tienen mayor capacidad o mayor adaptabilidad al cambio son las que van a sobrevivir. Y esto plantea una propuesta de una doble cola o una doble filo de la espada, donde el aumento, aunque sea de medio grado centígrado en la temperatura, va a favorecer a ciertas especies a sobrevivir, pero va a hacer que otras no lo puedan hacer. Y entonces el patrón no va a ser más enfermo tal vez, sino diferente en el patrón de enfermedad. La enfermedad se va a manifestar de forma diferente. Ahorita voy a tratar de explicar eso. Algunos de los ejemplos que hemos tenido a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando hay huracanes, hay pérdida de esto que es WASH, que es un acrónimo para ver calidad de agua en eventos naturales. Y entonces, cuando el índice de WASH baja, significa que tenemos una muy mala calidad de agua, y esto puede favorecer infecciones por patógenos como norovirus, que son patógenos transmitidos tradicionalmente por agua. Igual las inundaciones pueden favorecer, por ejemplo, leptospirosis. Algunos cambios en cuanto a ciclones se han asociado con cambios en patrones de malaria, cambios en patrones de ciertos protozoarios.
cólera también se ha visto afectado. Y bueno, estos cambios en cuanto a la contaminación de agua favorecen a ciertos patógenos y ciertos brotes. Se ha estudiado la relación entre el cambio climático y ciertos patrones, y ustedes pueden ver la proporción de estudios que hay. La mayor parte afecta o estos cambios climáticos tienen una relación con enfermedades transmitidas por vectores. Ustedes pueden ver el estudio de artrópodos y humanos que predomina cuando nosotros hacemos búsquedas de cambio climático con enfermedades infecciosas, seguido de contaminación de agua, que son los más importantes. Dentro de estos artrópodos, los mosquitos y las garrapatas son los que mayor impacto en salud pública tienen en relación a cambio climático. Entonces, platicaré sobre algunos de ellos nada más. Aedes, que es uno de los, o tal vez de los asesinos más grandes a nivel mundial, junto con Anófeles, que son los que transmiten el primero dengue y el segundo malaria. Y ha habido diversos brotes en los últimos años donde habitualmente no encontrábamos enfermedades como dengue. Por ejemplo, en Europa, en Francia, en Croacia, no había dengue de transmisión autóctona. Para nosotros en la Ciudad de México, porque los Aedes o el género Aedes no puede volar a ciertas alturas, o es lo que creíamos que no podía hacer. Pero en los últimos años ha habido dengue en la Ciudad de México de transmisión local. Entonces, en diversas partes de nuestro planeta se han manifestado estos cambios donde especies, o perdón, géneros como Aedes han podido adaptarse a poder sobrevivir, y no nada más sobrevivir, sino tener la capacidad de transmitir infecciones. El otro caso es muy interesante con un tipo de Plasmodium, la malaria. Cuando yo estudié medicina hace algunas semanas, cuando yo estudié medicina nos enseñaban 4 especies de Plasmodium que generaban malaria. En los últimos 20 años, 2003 en adelante, apareció Plasmodium knowlesi. Y Plasmodium knowlesi es un Plasmodium que tradicionalmente se asociaba a primates y no afectaba a humanos. Pero ¿qué ha pasado? Nuestra invasión a territorios donde hay primates, nuestro crecimiento como población, ha favorecido a que ahora Plasmodium knowlesi sea la 5ª causa de malaria como agente causal en algunas regiones de nuestro planeta. Pongo el ejemplo de Malasia, donde ustedes pueden ver en azul lo típico en esta región del noreste de Malasia, donde lo típico era este patrón azul. Y cómo en los últimos años Plasmodium knowlesi ha aparecido en toda esta región. Y esta región tiene que ver con la tala de selva, con el crecimiento poblacional hacia regiones donde había primates. Y vean algunos factores interesantes, no voy a hablar de toda la tabla, pero ¿qué factores de riesgo tenían las personas que desarrollaron malaria con Plasmodium knowlesi? Pues ustedes ven de su lado, de donde está la línea media, del lado incrementado, del lado derecho, como algunos factores pues típicos de, eh, a ver si esto, bueno, algunos factores que ustedes, bueno, ustedes aquí lo van a ver. Por ejemplo, esta siembra de palma para obtener el aceite de palma, que ahora se utiliza en muchos productos industriales y en alimentos, pues hace que haya crecimiento hacia las zonas donde hay primates. Pero el hecho de tener, de vivir o trabajar fuera del domicilio, el hecho de trabajar con vegetación y cortar vegetación, y el haber visto un primate en las últimas 4 semanas, aumenta el riesgo de que estas personas desarrollen malaria por Plasmodium knowlesi. Esos factores son interesantes y que hace 20, 30 años no los veíamos. De este lado, en América, hay cambios en cuanto a la temperatura, humedad, precipitación anual, etcétera, que van a darnos factores de desarrollo de enfermedad en áreas donde habitualmente no había estas enfermedades. Conforme en América subimos hacia el norte, la temperatura va bajando
y entonces hay ciertas enfermedades que no se presentan porque los vectores no podrían vivir ahí. Un ejemplo es Aedes. No puede vivir en temperaturas por abajo de los 15 grados de temperatura y entonces Canadá tradicionalmente no tenía este tipo de infecciones. La otra es las garrapatas que transmiten enfermedades como enfermedad de Lyme, pues en esas regiones no podrían sobrevivir por periodos muy largos. Pero esto está cambiando y como ustedes pueden ver, la proyección en los siguientes 50 años es que la parte norte de Estados Unidos y la parte sur de Canadá aumente su temperatura y es esperable que estas enfermedades puedan presentarse ahí de forma endémica en las siguientes décadas. Otro de los cambios en estos vectores, por ejemplo, en Europa, ha sido algunas especies de Aedes que transmiten enfermedades más allá de dengue, enfermedades por vectores como fiebre del Valle Rift. Para nosotros en América esto es tal vez algo que no nada más leemos, pero en África y ahora una amenaza real en Europa existe por el movimiento de vectores que hay que puedan transmitir esto. Las especies de Aedes, perdón, los géneros Aedes, los géneros Anopheles y los géneros Culex pueden transmitir este tipo de enfermedades. Y entonces tiene una capacidad, la fiebre del Valle Rift, de transmitirse utilizando diversos vectores a diferencia de las otras enfermedades o arbovirus. Vean cómo el género o la especie Pipens de Culex, que son mosquitos que hace 20, 30 años no se describían en Europa, ahora están encontrándose en diversas regiones, no solo pegadas al Mediterráneo, sino ya en partes tan al norte como Finlandia, como Noruega, donde era pues inaudito pensar que existían estos insectos en esa región. Y aquí vean cómo se está diseminando o cómo se están encontrando más casos de fiebre del Valle Rift, que es un virus, es un buniavirus que causa fiebre hemorrágica conforme pasan los años. Se describió originalmente en los 90 y como cada vez se encuentran más casos, se describen más casos hacia el norte y con mayor densidad. Estamos siempre a un vuelo de una pandemia. El mundo ya no está separado. Estamos a un vuelo simple de que una persona pueda llevar una enfermedad a otro lado. Lo vivimos hace algunos años con COVID. Y entonces esto por la migración y por la migración no solo de humanos, sino de estos vectores, pues es una realidad. Las emisiones de carbono que ahorita se comentaban son un factor importante para poder cambiar el patrón de estos vectores. Anófeles, por ejemplo, que es el vector que transmite malaria, va a cambiar conforme cambie la emisión de carbono y como cambie la temperatura. Entonces vamos a ver unos patrones en los siguientes años muy curiosos en epidemiología. Por ejemplo, ver malaria incrementando fuertemente en el centro y en el norte de China, pues es algo que hace 10, 15 años no se ni pensaba y ahora es una realidad y lo vamos a ver, pero también estas emisiones van a cambiar en lugares tradicionales donde hay malaria, como lo es Brasil, que ustedes pueden ver que esto va a bajar o está proyectado por toda la tala de árboles y todo lo que hay, va a bajar cierta proporción de producción de carbono y entonces va a haber áreas donde va a dejar de haber malaria en ciertas regiones. Fenómenos como el Niño, que hemos escuchado por años, cambian el patrón y el fenómeno del Niño es el cambio en la temperatura y se mide por un índice. Este índice se llama ONI, que es la oscilación del índice del Niño, que se basa fundamentalmente en la temperatura de la superficie del agua del mar. Y entonces, estos cambios favorecen junto con la precipitación y junto con la temperatura ambiental a los brotes que pueda haber en dengue. En Ecuador hay un monitoreo continuo de dengue y por varias décadas ya
este monitoreo se ha llevado a cabo y se encuentran estos patrones asociados con mayor actividad de dengue, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, conforme hay variación en los índices generados por el niño. Hay impacto en muchas enfermedades que se pueden transmitir por agua, inclusive cuando no hay agua. Y entonces creemos que solamente las inundaciones o los ciclones van a cambiar esa contaminación, pero ustedes pueden ver el cambio en el patrón humano también favorece a la contaminación del agua cuando hay escasez de agua. Entonces en las sequías el patrón humano cambia, dónde van a buscar agua para uso humano y cómo van a cambiar las estrategias que se utilizan para la purificación o sanitización del agua para consumo humano, lo cual finalmente va a cambiar el riesgo, va a incrementar el riesgo de estos patrones y va a favorecer que haya infecciones tales como cólera. Cólera se transmite por agua y se transmite por agua contaminada que requiere cierta temperatura para que los reservorios de Vibrio cholerae estén presentes. Y entonces estos cambios aunados a patrones humanos erróneos, entonces van a favorecer a que haya brotes de cólera. Veíamos al inicio la costa de Estados Unidos y les decía que iba a explicar el por qué tiene un impacto no solamente en la pérdida de terreno, sino en enfermedades. Esto es Vibrio vulnificus. Para aquellos que no lo han revisado, esta es una infección por un bacilo que se contamina tanto alimentos como heridas que se puedan hacer en la costa. En el Golfo de México y en el sureste de Estados Unidos, esto es un patrón relativamente común, pero que ha incrementado considerablemente en los últimos años en el número de casos, pero también, si ustedes pueden ver de su lado derecho, como conforme pasan los años, se han encontrado más arriba, hacia el norte, en la costa de Estados Unidos, casos que antes solamente se describían delimitados a el Golfo de México. Entonces, esto ha incrementado en la detección tanto hacia el norte de Estados Unidos, pero también hacia todo el Golfo. Y esto va a la par del aumento en la temperatura del agua, lo que decíamos en la temperatura superficial del agua, y en la capacidad que tiene Vibrio vulnificus para sobrevivir a esas temperaturas. Las lesiones que causa son lesiones que pueden ser muy devastadoras, que pueden dar necrosis y terminar en amputación, y en algunos pacientes, sobre todo inmunosuprimidos, dar enfermedad fulminante y causar la muerte. Pero vean este patrón interesante de aislamiento de estas bacterias conforme han pasado los años más hacia el norte, lo cual nos habla también de incremento en temperatura. Voy a cerrar mi plática con algunos mensajes diciendo que el cambio climático afecta pues múltiples aspectos de la condición humana en nuestro planeta. Una de las afectaciones de mayor relevancia es sobre la salud humana y las infecciones se verán, se ven y se verán o se seguirán viendo por el cambio climático, por situaciones como migración, sequía, inundación. Los patrones principalmente de enfermedades transmitidas por artrópodos como anófeles, aedes, culex, garrapatas, ixodes, etcétera, están cambiando y esto nos va a cambiar la distribución de estas enfermedades y tenemos que estar alertas a este cambio dinámico en los mapas de distribución epidemiológica que estamos viviendo y que en los siguientes 5, 10, 20 años van a cambiar seguramente. Esta adaptación a las variaciones de temperatura, pues van a determinar la balanza de ciertas enfermedades infecciosas. Algunas van a aparecer en lugares donde no aparecían tradicionalmente y algunas van a reducir en donde aparecían de forma tradicional. Con esto cierro mi plática. Bueno, quedamos atentos para preguntas, si vamos a tener tiempo. Muchísimas Muchísimas gracias, doctor Camacho, el doctor Rendón, por las excelentes presentaciones que han suscitado muchísimo interés en todos los
espectadores que tenemos conectados de diversos países, desde Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, España. Y nada, cedemos primero la palabra a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que estáis ahí en el auditorio, atendiendo en directo a esta presentación tan interesante. Y nada, creo que tenemos micro abierto por allí con Berenice, así que cuando queráis podéis formular preguntas a los dos expertos. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, adelante, por favor. Para que te escuchen allá en el micrófono. Bueno, pues ¿cómo podríamos adaptarnos o llegarnos a preparar mejor para los posibles efectos del cambio climático en la incidencia de Coxi? Bueno, como comenté, hacer campañas nosotros como médicos en protección del medio ambiente sería una de las herramientas. O sea, pero para que estemos convencidos de convencer, pues nosotros tenemos que poner el ejemplo. Entonces, todo lo que disminuya la producción de CO2 de manera innecesaria sería una manera de las más simples. Desafortunadamente, nuestro modo de vida está íntimamente ligado a la producción de CO2 y de otros gases tóxicos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es tener conciencia, no solo para Coxi, sino para todas las enfermedades en general que están afectadas por la contaminación, el cambio climático y el calentamiento global. Pero si nosotros aquí en nuestra región entendemos, si ustedes agarran ahorita el libro del Cecil y leen Coxi, van a leer la historia de la COXI. Entonces, lo que tienen que estar atentos es qué va a pasar ahora, cuándo sospecharla, si van a otra región que no es endémica, considerar la posibilidad, aunque esa persona no haya viajado, si tiene síntomas, cuadro sugestivo, de buscar esa posibilidad. Entonces, es algo muy personal que tenemos que empezar a hacer y tratar nosotros como líderes de opinión con cada persona en nuestro círculo alrededor que podamos tener influencia, tratar de motivar a eso, protección del medio ambiente. Adrián, no sé si quieres comentar algo. A mí se me hace muy difícil de contestar esa pregunta, doctora, porque sí, porque creo que hay muchos aspectos y quiero tratar de entender tu pregunta si nosotros como médicos, ¿qué podemos hacer? O nosotros como población, creo que como población, el doctor lo explica muy bien, como médicos, propiamente en nuestro consultorio como médicos no podemos hacer muchas cosas, pero como salud pública tal vez sí. Coxi, el último mapa que puso el doctor Rendón me parece fascinante porque Coxi ya no está limitada a los estados del sur de Estados Unidos y a los del norte de México. Prácticamente en toda América hay Coxi. Y los viajeros que tenemos, si ustedes ven los mapas de viaje que pueda haber en un solo día, el volumen de personas que viaja a zonas endémicas, aunque no estén en zonas endémicas, es muy alto. Las actividades que hacen fuera de la ciudad está incrementando. Entonces, tenemos que generar conciencia nosotros como salud pública de una detección adecuada de esta enfermedad. Y eso creo que es un mensaje importante para nosotros pensar que ya no hay un mapa limitado de Coxi. Coxi está en todo América. Y entonces cualquier viajero que tenga viajes o una estancia en América puede tener la posibilidad de tener Coxi. Eso creo que como gremio médico debemos tener esa conciencia de diagnóstico. Sumando un poquito a este concepto, les mostré, cerré la plática mostrándoles fotos del río Santa Catarina. Y nosotros teníamos en puerta hacer un estudio de estudiar la tierra del río Santa Catarina cuando era pura tierra, para buscar artrosporas de Coxi. Se quedó en el tintero. Mientras estaba planeando todo esto, los permisos, todo lo demás, se detuvo. Y luego nos vino la pandemia. Más o menos por esas épocas en la pandemia, nosotros aquí en el hospital, en la clínica de Coxi, que está a cargo de nosotros, diagnosticábamos entre 15 y 20 casos de Coxi al año. O sea, tampoco es de que hubiera mucha Coxi, pero es mucho más que en cualquier otra región. Y luego de repente empezamos a dejar de tener casos de Coxi. Y aunque es un hecho observacional, coincide con que el río ya no está seco. Ahora el río está húmedo. Entonces, ¿eso tuvo que influir? Yo creo que sí, definitivamente. Porque viéndolo históricamente es lo que ha pasado en otros lugares. Cuando cambia el ecosistema, se altera la ecología de las diferentes especies. Con respecto a las recientes situaciones de sequía, más que nada específicamente aquí en Nuevo León, mi pregunta va más que nada que si hubo un aumento, por ejemplo, tuvo un impacto en la incidencia de casos, por ejemplo, de cólera aquí en el hospital,
debido a que pues la sequía tuvo un periodo bastante largo, por lo que habían comentado que pues la lluvia, como comentó el doctor Rendón, ha estado disminuyendo y pues mucha gente decide ir a buscar algún tipo de bueno, una vía o una fuente de agua que pues a veces no es la mejor, por ejemplo, el río Santa Catarina. Entonces no sé si tuvo algún impacto, hubo más casos de cólera o algún tipo de patógeno asociado dentro del hospital universitario. Bueno, yo en la clase de cólera andaba de pinta, así que lo voy a pedir al doctor Camacho. Cólera, afortunadamente, no hemos tenido. Vibrio cólera sí puede haber. Y ustedes a lo mejor han visto en las noticias en México en los últimos meses, se encontró un caso de cólera en Sinaloa, se encontró un caso de cólera. Esto no es un fenómeno raro. Vibrio cólera per se puede aislarse en algunas regiones, pero las variantes que generan los brotes de cólera, los que son altamente patogénicos, no hemos tenido. Lo que sí notamos es algo que todavía estamos analizando, pero encontramos un patrón el verano pasado interesante en el número de casos de salmonela que tuvimos. Incrementaron 10 veces lo esperado para los previos veranos que tuvimos. Y encontramos salmonela no en una sola especie, diferentes especies, diferentes serotipos. Salmonela son por serotipos que generan enfermedad gastrointestinal. Y entonces encontramos este patrón durante el verano que coincidió en tiempo, es una asociación temporal con aquellos cortes de agua que tuvimos el verano pasado. Eso también lo pareamos con la disminución en la cloración que hubo en el agua potable en nuestra región. La cloración a nuestras mediciones nunca bajó por debajo del límite habitual, pero el punto de corte es muy bajo, es 0.2. Y habitualmente, para que ustedes magnifiquen, la cloración en nuestra región anda por arriba de 1. El punto de peligro es 0.2 hacia abajo y andaba arriba de 1. Bueno, en ese verano anduvo en 0.5. Entonces, dentro de lo normal, pero bajó la cloración. Y este es un fenómeno que sí vimos en el hospital, no como salud pública, porque no me pertenece esa parte a mí, pero en el hospital sí detectamos esto con una asociación a los cortes. Entonces, creemos o especulamos que tuvo un impacto negativo en este tipo de infecciones, los cortes de agua que vivimos el verano pasado. Bueno, más que nada fue algo que me dejó pensando, algo que dijo el doctor Adrián Camacho, acerca de que tendríamos un mundo a lo mejor no más enfermo, pero más con enfermedades diferentes, porque en sí a lo mejor si no llegamos a detener o a disminuir el cambio climático y sigue aumentando, pues sería de interés epidemiológico saber qué enfermedades nos están o se ven afectadas negativamente, porque eso puede dar pie a otras enfermedades o abrir camino a otras enfermedades para que se presenten de igual manera aumente su prevalencia. Entonces sería de que interesante también saber cuáles se ven disminuidas o cuáles a lo largo del tiempo van a llegar a desaparecer. Qué bueno que algo que dije te dejó pensando, ese era el objetivo de todo esto. Hay algunos predictores, por ahí puse algunos estudios muy interesantes que predicen el cambio en el movimiento epidemiológico de algunas enfermedades, pero también algo que no mencioné por tiempo y que no tiene que ver con cambio climático es cuando los humanos jugamos a Dios. Ahora estamos haciendo mosquitos genéticamente modificados para ir a reemplazar las poblaciones de mosquitos naturales que hay en ciertas áreas. Hay un trabajo muy interesante que salió en New England este año, donde en algunas regiones se modificaron estos mosquitos. Estos mosquitos van y reemplazan las poblaciones que hay, pero estos mosquitos no pueden transmitir enfermedades por vectores. Esto es algo relativamente reciente, de lo cual no sabemos el impacto que va a tener en un futuro en erradicar enfermedades o si va a haber un mecanismo de la naturaleza contrarregulatorio que haga que cambie esto y que nos salga el tiro por la culata. La Universidad de California acaba de publicar hace algunos días información sobre vectores que están generando
genéticamente modificados para esto. Y es muy interesante cómo el tratamiento de enfermedades como malaria, que si bien ha disminuido en los últimos 5 a 10 años en algunas áreas, bueno, se va a tratar de erradicar no solamente con vacunación o los métodos tradicionales, sino con un cambio ecológico modificado por los humanos. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé. Es emocionante y como dicen, me gusta, pero me asusta, ¿sí? Porque el impacto que eso puede tener en sentido negativo, pues todavía no lo podemos calcular. Gracias. Otro ejemplo de lo que menciona el doctor Camacho es algo que estamos viendo ahorita con la aparición de brotes de poliomielitis por el virus que trae la vacuna. El virus que trae la vacuna es un virus atarantado, quise decir atenuado, no se voy a enojar Camacho. Y ese virus, cuando una persona, normalmente, ¿cómo me contagio de polio? Ingiero el virus, me enfermo, lo excreto y contagio a alguien más. El virus de la vacuna es lo mismo, lo ingiero, genero inmunidad, no me enfermo, pero lo excreto. Ese virus, ya una vez que lo excreto, puede reactivarse, cambiarse genéticamente y se vuelve virulento cuando no lo era en la vacuna. Eso ocurre cuando hay población susceptible, o sea, si no hay vacunaciones masivas, va a haber población susceptible. Entonces, ese nuevo virus es el que está generando los brotes. Entonces, estas intervenciones que decía el doctor Camacho, cuando no las planeamos viendo a futuro lo que pudiera ocurrir, si no las hacemos como se diseñó, también va a tener injerencia en todo esto. Creo que ya andamos sobre el tiempo para tomar preguntas de acá, de ustedes, de nuestros amigos del exterior. Sí, ¿Ya se muchas fueron? gracias, doctor. Pues tenemos decenas de preguntas que nos han llegado desde diversos países. Vamos a hacer una selección porque sería imposible abarcar todas. Comenzamos con Angie Calderón, que es estudiante del Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja, de Ecuador, que les pregunta cómo pueden los sistemas de vigilancia epidemiológica y los laboratorios clínicos contribuir a la detección temprana y al monitoreo de enfermedades infecciosas relacionadas con el cambio climático. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy amplia la respuesta, porque los laboratorios de monitoreo, hay laboratorios clínicos y hay laboratorios de monitoreo epidemiológico. Y entonces creo que lo más importante es el reporte de los hallazgos a una zona central o a un sistema central que pueda compilar los datos de forma temprana y alertar si hay variación en los canales endémicos de detección. Creo que eso es lo principal que podrían hacer los laboratorios de monitoreo epidemiológico, la detección temprana y la compilación de estos datos prácticamente en tiempo real. Muchos de los problemas que tenemos con los sistemas en países en Latinoamérica es la lentitud del reporte. Y entonces reportamos, por ejemplo, pongo un ejemplo en México, reportamos en México, se tiene que reportar al Estado, el Estado le tiene que reportar a la Federación tiene que corroborar el dato y entonces que vemos al paciente clínicamente a que el caso es confirmado, pueden pasar desde 1 hasta 3 semanas. Si pasaron 3 semanas en una enfermedad que tiene una alta tasa de contagio con un ustedes recordarán eso que se llama R0, que es la posibilidad de que un paciente contagie a los demás. Si tiene un R0 alto, pues para las 3 semanas que nos tardamos en detectarlo, lo que pudimos haber limitado a una región o a una población pudo haberse diseminado. Entonces, creo que el problema principal que tenemos en Latinoamérica, por lo menos, es la lentitud de ese reporte. Si esto se hace pronto y prácticamente en tiempo real, pues esto va a mejorar mucho nuestro monitoreo. Y el otro problema que se tiene es que en la mayor parte de las instituciones públicas, que es las que tienen obligación de notificar las enfermedades que son notificables, no tienen los recursos para diagnosticar enfermedades que no entran de las catalogadas como notificables. Se hacen en otras instituciones más especializadas. Entonces, establecer nexos con esas instituciones que tienen toda la facilidad de detectar lo que habitualmente no se detecta en los programas de salud pública puede favorecer que se ponga una alerta y que se implemente en los hospitales públicos, instituciones públicas, métodos de detección de los brotes de los nuevos gérmenes que están emergiendo. Pues muchas gracias. Continuamos con Edgar Hernández, que les formula la siguiente pregunta. ¿Qué medidas pueden tomarse a nivel comunitario para reducir la vulnerabilidad ante las enfermedades infecciosas en el contexto del cambio climático?
Bueno, las medidas serían específicas para la enfermedad a la que se estén enfrentando, la zona donde estén teniendo el problema. Pero en términos generales, las medidas generales de prevención que aplican para todo, buena nutrición, estilo de vida saludable, vacunas disponibles, sería lo más adecuado. Pero una medida específica, sí, no sé, toca si quieres comentar algo en Creo particular. que sí es muy amplio, creo que sí, o sea, depende de la patología que estamos tratando de prevenir o de monitorear. Por ejemplo, pues hay acciones comunitarias para disminuir el número de vectores que puedan transmitir enfermedades o contaminación del agua. Entonces creo que es muy específico. Uno de los factores que a lo mejor hemos visto en Nuevo León con estas sequías que hemos tenido es el incremento, por ejemplo, en casos de rickettsiosis. Las enfermedades transmitidas por garrapatas, predominantemente del género Ricketts, se han incrementado y entonces esto ha hecho que tengamos acciones de salud pública relacionadas a lo que antes no nos causaba problemas. Entonces esto puede ser un ejemplo de lo que se debe hacer a nivel de comunidad, de las últimas dos preguntas que formularon, la detección temprana de casos, poder notificar y hacer acciones comunitarias para poder disminuir la transmisión de garrapatas. Y entonces, esto podría ser un ejemplo de estas últimas dos preguntas de cómo hacer acciones comunitarias rápido y la detección temprana de enfermedades. Pues muchísimas gracias. Concluimos este turno de preguntas porque, como digo, tendríamos que ocupar prácticamente todo el día de hoy para formularse porque ha suscitado muchísimo interés. Ya lo ha suscitado a través de las últimas semanas en el registro y sobre todo hoy que ya en el directo hemos podido palpar que es un tema que genera mucho interés, sobre todo también por esa falta de evidencia científica y de estudios que hemos detectado a la hora de tratarlo. Muchísimas gracias a ambos, al doctor Rendón, al doctor Camacho, por atendernos, por prestarnos su tiempo, por generar este encuentro de tantísimo interés con estudiantes y profesionales de todo el mundo. Y nada, le cedo la palabra por si quieren comentar algo a los estudiantes, a nuestros espectadores. Y desde aquí, desde el Sevier, simplemente agradeceros a todos el haber estado ahí. Y le cedo a ambos, a doctor Camacho y Rendón, para que sellen este encuentro. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este interés por los efectos del cambio climático en la salud. Muchísimas gracias y quisiera agradecer a todos los que se conectaron y a todos los presentes por su tiempo y su interés. Y mi último mensaje es que nos mantengamos alertas a estos cambios. Es muy dinámico el cambio climático y lo que conlleva el cambio climático. Entonces, muchas gracias por su interés. Un saludo a todos nuestros colegas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo y espero que este sea el primero de eventos subsecuentes. Nosotros estaremos aquí en la mejor disposición de seguir colaborando en todo lo que sea educación médica. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Un saludo.